Bien, buenas tardes nuevamente, muchachos. Ya el grupo de polímeros está habilitado para que compartan su presentación y ya me di nada más para que grabe. Si alguien más desea que levanta la mano y arranquemos, muchachos. Profe, qué pena. Doy inicio, pues veo que faltan compañeros, aún no estamos los 20. No sé si arranco. Ya estoy eligiendo tres personas que están ingresando, ya podemos arrancar. Vale, profe, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesor. La presentación que nosotros a continuación les realizaremos es sobre los materiales poliméricos y las personas que integran este grupo es mi persona, Kevin Aguilar, mis compañeros Manuel Naranjo y Juan Gómez. Bueno, lo que les venimos a presentar el día de hoy es la historia de definición y la clasificación de los polímeros, los métodos de polimerización industrial, la estructura de los polímeros y comparación con los metales, procesos de elaboración, los ejemplos como más claros y descripción de los biopolímeros y las aplicaciones que tienen en el área de la medicina. Bueno, primero para empezar, les daré un pequeño abrebocas sobre qué es un polímero, ¿sí? Un polímero es una cadena de pequeños monómeros, los cuales están unidos generando una estructura lineal llamada polímero. ¿Qué es un monómero? Un monómero es una macromolécula de un elemento pequeño unido y que con la unión de varios generamos el polímero. Nosotros a lo largo de la historia hemos utilizado polímeros naturales, tales como la madera, la lana, el cuero y entre otros, utilizando estos materiales para nuestro bien común, ¿sí? Para realizar actividades, utilizarlo como herramientas y fabricar uno que otra prenda que nosotros utilizamos. En la historia de la química, que abarca un tiempo muy amplio, no se dio a conocer la palabra polímero, sino hasta 1866 por Marcelin Berthold, el cual fue la primera persona en dar a conocer la palabra polímero. Como ya les he mencionado, un polímero es una pequeña estructura de una molécula que se denomina monómero y la unión de varios monómeros hace un polímero. Aquí vemos la estructura a la izquierda, la estructura química del etileno y a la derecha ya podemos ver el polietileno, dado que, como ven en esta imagen, la definición en griego de la palabra polímero es polis, que son muchos, y meros, que es parte o segmento. Bueno, esta es una tabla que nosotros encontramos para dar como una abrebocas a todo lo que vamos a presentar. Entonces encontramos que la clasificación es del polímero y, como les dije, el monómero. De origen encontramos de origen natural, como les dije el cuero, la madera, las fibras naturales y los sintéticos, que ya los sintéticos presentan propiedades mecánicas, físicas y comportamientos frente al calor. Cabe recalcar que una gran cantidad de polímeros artificiales son derivados de procesos petroquímicos, como el petróleo, el gas natural y el carbón. En las propiedades mecánicas encontramos que tienen una dureza, presentan elongación, resistencia. En las físicas tienen fibras, pues encontramos los elastómeros y plásticos. Y el comportamiento al calor, encontramos la clasificación de los termoplásticos y termoestables. De la estructura de la cadena es lineal o ramificada, su composición es por cadenas, son homopolímeros, copolímeros, pero encontramos aquí en los sintéticos lleva un gran impacto ambiental. Esto, pues para ninguno es un secreto que los plásticos sintéticos
son un gran contaminante a nivel mundial y con la idea del reciclaje lo que se busca es reducir el impacto ambiental que generan estos materiales. La polimerización se encuentra la adición, la condensación y en composición química están los orgánicos, orgánicos vinílicos, orgánico no vinílico. Bueno, un termofijo o un termoestable es aquel que solo se puede fundir una vez, o sea, él solo se puede calentar una vez para realizar la pieza que se quiere, dado el hecho que si se vuelve a calentar, este termofijo se quema, él no se deja volver a trabajar, solo se puede fundir una vez y ya. En los ejemplos de polímeros de termofijos son el fenol, fenol formaldehído, la melamina, la melanina, no, la melamina, perdón, qué pena, aquí me equivoqué. Las resinas epóxicas y algunas resinas acrílicas y poliésteres insaturados y poliuretanos. Aquí les muestro claros ejemplos de los termofijos. Esta es una lámina de melamina, la cual se coloca sobre láminas de madera para como protección a la lámina. Encontramos las esponjas, que es un tipo de termofijo, las resinas epóxicas, las cuales sabemos que si se dejan a secar, se endurecen y ya si intentamos reutilizarlas, como ya les dije, se queman. Y encontramos los poliuretanos, que es las colchonetas que nosotros comúnmente llamamos. En los termoplásticos, las ventajas que tienen estos es que cuando se calientan se dejan moldear. Sin embargo, estos al enfriarse y volverse a someter a temperaturas, se dejan volver a tratar. ¿Sí? Cuando se enfrían, se endurecen conservando la forma que se les da. En este grupo encontramos el polietileno, que se denomina con la letra PE, el polipropileno, el policloruro de vinilo, mejor llamado PVC, el poliestireno, el tereftalato de polietileno y el nylon y el teflón. Estos materiales, como se dejan fundir, por decirlo así, se dejan reciclar. Esa es la mejor palabra que encontramos para poder reutilizar estos materiales, que es el reciclaje. Estos materiales se dejan reciclar, sin embargo, también presentan bastante contaminación al medio ambiente si no se realiza el debido proceso. En el caso de las vasijas de icopor, se ha tratado de retirarlas del mercado, dado que en estos recipientes a nosotros nos transportan comida. Pero al someter estos recipientes a temperaturas tan elevadas como, digamos, un caldo, una sopa, ellas liberan pequeñas partes de ese plástico y nosotros podríamos estar ingiriendo pequeñas cantidades de icopor. Y en los tipos de polietileno encontramos tres diferentes clases, sí, que se clasifican en polietileno de alta densidad, el polietileno de alto peso molecular y el polietileno de ultra alto peso molecular. El polietileno de baja densidad se denomina PEBD y tiene un intervalo de densidad entre el 0,910 al 0,940 gramos por centímetro cúbico. Y el polietileno de alta densidad también se encuentra en una densidad de igual al 0,941 gramos por centímetro cúbico. Encontramos también que de los polímeros que se extraen del petróleo mayormente, encontramos a los elastómeros, ¿sí? Como ya el nombre lo indica, significa que se pueden deformar, pero por sus propiedades elásticas vuelven a su forma original. En estos materiales encontramos a los trajes de neopreno, que pues mayormente los utilizan los buzos, las coberturas de los cables que nosotros utilizamos para nuestras conexiones y uso diario están hechas en gran parte de elastómeros y los neumáticos, los automóviles que utilizamos también están hechos de este material. A continuación los dejo con mi compañero que sigue con la siguiente parte de la exposición. Bueno, buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Manuel David Naranjo Suárez y Juanda no es la otra. Y pues yo voy a hablarles sobre los métodos industriales de polimerización. Ya regálenme un momento Sí, que genera espérame la que diapositiva.
¿Ya están viendo? ¿Ya se ve la presentación? Ya, hermano, ya puede darle inicio. Ya lo ¿Listo? estamos ¿Ya? viendo. Listo. Ok, entonces voy a hablarles sobre los métodos de polimerización industrial. Pues el hombre ha utilizado las macromoléculas naturales desde mucho tiempo atrás, tales para el asfalto, la goma, el látex, el caucho natural. Entonces, la misma celulosa del papel. Y no es hasta, sino a partir del siglo XX donde se implementaron nuevos métodos de obtención de estos polímeros, los cuales, por favor, pasa a la siguiente pues, diapositiva, Wanda, los cuales dieron el premio Nobel en el 2000 a estos tres señores, a Alan Yeager, Alan McDiarmid y Hideki Shikarawa, premios Nobel de Química por el desarrollo de estos polímeros. No es hasta una segunda etapa que se constituye el descubrimiento de procesos de polimerización industrializados, sobre todo a partir de los años 40. Esto fue un boom porque se permitió la fabricación de plásticos de resinas, fibras sintéticas, cauchos artificiales, cosas que constituyen a lo que hoy en día es una fracción muy importante de la industria química y de pues nuestro diario vivir. Entonces, en este capítulo pues vamos a estudiar algunos aspectos de la estructura, propiedades y procesados y aplicaciones de los materiales poliméricos importantes en los procesos de fabricación industrial y pues que son los plásticos y los elastómeros. Bueno, para empezar tenemos que definir que los polímeros se clasifican en termoplásticos, elastómeros y termoestables. Los termoestables y los elastómeros, perdón, estos poseen enlaces cruzados, los que le dan características distintas a la de los termoplásticos. Los termoplásticos pueden volver a su forma natural después de pues, sufrir cambios. Para la obtención de estos biopolímeros se usan materias primas como el gas natural, como el carbón, eh, pues para llegar a estos procesos de biopolimerización. Bueno, para definir un poco los polímeros, los termoplásticos, los termoplásticos, termoestables y elastómeros, todo es según su comportamiento termomecánico. Entonces, los termoplásticos son aquellos que están formados por cadenas lineales o ramificadas, pueden disolverse en líquidos y fluyen por el efecto del calor. Ahí pues vemos su estructura en las cadenas, en las fotos. Los termoestables son formados por cadenas muy reticuladas, se fabrican con forma permanente y se degradan sin experimentar fluencia. Y los elastómeros son aquellos formados por cadenas lineales abiertas que tienen buenas propiedades elásticas y no fluyen por el calor y el disolvente pues los hincha. ¿Puede pasarle a la siguiente, por favor? Listo. Bueno, los métodos industriales de polimerización, tenemos cuatro, que es la polimerización en masa, la polimerización en solución, la polimerización en emulsión y por suspensión. Entonces vamos a ir a la primera, que es la polimerización en masa. ¿Puede pasar, Juan? Listo. Entonces dice que la polimerización en masa es muy usada en la fabricación de lentes plásticos amorfos debido a las excelentes cualidades ópticas conseguidas en las piezas moldeadas sin presión. ¿Qué pasa con la polimerización en masa? Que es una técnica tan simple y homogénea donde solo el monómero y el indicador están presentes en el sistema. En caso de que la polimerización sea iniciada térmicamente o por radiación, solo habrá un monómero en el medio reaccional, ahí como lo podemos observar pues en la foto. Por consiguiente, esta técnica es muy económica, además de producir polímeros con un alto grado de pureza. Esta polimerización es altamente exotérmica y ocurre que tiene una dificultad con el control de la temperatura. Entonces, esa es como una contraparte. Y esto también necesita un medio agitacional que haga reaccionar el monómero. Esto lo cual va a hacer que este
polímero sea viscoso, se vuelva de forma viscosa. Y pues también se utiliza mucho un prepolímero, que es pues la mezcla de un polímero y un monómero para empezar la activación. Juanda, ¿no? Vuelva a polimerización en masa, por favor. Bueno, entonces de esta polimerización se obtiene un polímero que se llama polimetiltametraquilo. Ay, perdón, es que no alcanzo a leer bien. Polimetilmetacrilato, que también es conocido por sus siglas PMMA. Y ahí en la foto podemos observar que pues, se usa mucho en los cables, en materiales para odontología y todas estas cosas. ¿Listo? ¿Puede pasar la siguiente, por favor? La siguiente es la polimerización en solución. La polimerización en solución se utiliza principalmente cuando se desea aplicar la propia solución polimérica y se emplea bastante bien en la policondensación. La polimerización en solución, además del monómero y el iniciador, se emplea con un disolvente que debe disolverlos, pues formando un sistema homogéneo. El solvente ideal debe ser pues bajo en su punto de ebullición y de fácil posterior separación del polímero. Al final de esta polimerización, el polímero formado puede ser soluble o un disolvente con un disolvente usado. La polimerización en solución tiene como ventaja la temperatura homogénea debido a la fácil agitación del sistema, que evita que el problema del sobrecalentamiento, eh, esto evitando que entre el coste del disolvente y se retrase la reacción por inconvenientes de la técnica. Un polímero que se obtiene a través de este tipo de polimerización es el polimetilmetacrilato, que es una reacción química de crecimiento por pasos en la que se combinan dos o más monómeros de moléculas pequeñas con la formación de un subproducto cada que se unen uno o dos monómeros. En muchos casos, este subproducto es agua u otra sustancia simple. Entonces ahí tenemos el ejemplo, si quiere pase la Juanda, porfa, que es vendría siendo el PVC, el policloruro de vinilo, se le llama. Entonces esto se obtiene a través de una polimerización de clorotoeno, que también es llamado cloruro de vinilo, y es duro, quebradizo y rígido. Y se utiliza para la fabricación pues, de tubos, de conducciones de agua, y hace años también lo utilizaban para los discos fonográficos, esos discos grandes, también utilizaban el PVC. ¿Puede seguir, por favor? Listo, dice la polimerización en emulsión. La polimerización en emulsión tiene una alta velocidad de reacción y en conversión, siendo de fácil control de agitación y temperatura. Los polímeros obtenidos con esta técnica representan altos pesos moleculares, más son de difícil purificación por la cantidad de aditivos adicionales. Sin embargo, esta técnica tiene gran importancia industrial y muy empleada en polidiciones, principalmente cuando se aplica directamente el látex resultante. Listo, esta polimerización es heterogénea en un medio líquido y requiere una serie de aditivos con funciones específicas, como el emulgente, que pues arriba dijimos que ya era un detergente, taponadores de pH coloides, protectores, reguladores de tensión superficial y reguladores de polimerización que se les conoce en el medio como modificadores y activadores que son agentes de reducción. Esta polimerización es el indicador de soluble en agua, mientras que el monómero es apenas parcialmente soluble. El emulsificante tiene como objetivo formar micelas de tamaño entre 1 nanómetro y 1 milímetro, donde el monómero queda contenido y algunas micelas son activas. O sea, la reacción de polimerización se procesa dentro de ellas, mientras que otras son inactivas, que se les conoce como gotas de monómeros, constituyendo apenas una fuente de monómero a medida que la reacción ocurre. Entonces aquí tenemos el ejemplo, que sería, ¿la puede pasar, Juanda, por favor? El polibutadenio, que el polibutadenio pues es un elastómero o caucho sintético que se utiliza pues en las ruedas de los carros.
¿quiere siga, por favor? Listo, la polimerización en suspensión. Esta polimerización en solución también se le conoce. Se utiliza principalmente cuando se desea aplicar la propia solución polimérica y se emplea bastante en la policondensación. La polimerización en suspensión, también conocida como polimerización en perlas, por la forma como los polímeros son obtenidos, es una polimerización heterogénea donde el monómero y el iniciador son insolubles en el medio dispersante. En general, pues este medio es agua. Ahí tenemos el ejemplo. Pase la banda, por favor. El policloruro de vinilo, que viene a ser el mismo PVC. Lo que pasa es que este método básicamente produce lo mismo porque es la combinación de los anteriores. Este producto de la polimerización del monómero del cloruro de vinilo es el derivado plástico más versátil. Se puede producir mediante 4 procesos diferentes de suspensión, emulsión y masa de solución. Entonces, a eso es lo que yo les digo, que le apunta a producir casi siempre el PVC, lo que se conoce como el PVC. ¿Puede poner la siguiente, por favor, Juanda? Listo, el procesado de los materiales. El proceso empleado depende de ciertas medidas de si el material es termoplástico o termofijo. Generalmente los termoplásticos se calientan hasta que se suavicen y luego se les da una forma antes de enfriarlos. Entonces tenemos el primer método, que sería el método de inyección. Pase la banda, por favor. Aquí podemos observar pues una máquina de moldeo por inyección, unos moldes que en este caso son de Coca-Cola, y este método es uno de los métodos de procesado más importantes que se usan para dar forma a los materiales termoplásticos. La máquina usa un mecanismo de monousillo, que lo podemos observar ahí en la parte de abajo, que esto sirve para derretir el plástico y luego inyectarlo al molde. Esto lo que hace es llevar en la zona de la mezcla el plástico en forma de polvo, como lo vimos en la imagen anterior, que era el PVC, perdón. Entonces lo que hace es derretirlo y a través de la máquina inyectar este plástico caliente de los moldes. Las ventajas de este método, pues que tiene una producción rápida, tiene bajos costes de mano de obra, la flexibilidad del diseño, producción de alto rendimiento, se puede utilizar en varios materiales al mismo tiempo y se puede utilizar para producir piezas muy pequeñas. Entonces este es uno de los métodos más usados pues, en el área industrial. El otro, Juan de atrás, en el método de inyección. Ahí tenemos un pequeño video. Si quiere, Juanda, me hace el favor y lo pone a velocidad por 2 y le quita el sonido, porfa. Ahí va directo al link. ¿No está? Bueno, sí, ahorita al final vemos si está el video de cómo funciona entonces la máquina. Listo, ahora pasamos al termoformado, que pues este método básicamente es una lámina de plástico que se calienta y se somete al molde a los cuales pues él debe acoplarse. Esto no sé si hayan visto en el video que traigo aquí, es el de las maletas, que ponen la lámina de plástico y hacen que la maleta suba. Esta lámina va a estar caliente para que tome la forma del molde. el, el, eh, bueno, ahorita vemos qué pasa. Aquí podemos ver que entonces tenemos el calentador del calentador radiante, está la cavidad del molde y está el plástico que va a ser calentado y va a bajar al molde y va a tomar la forma. ¿Puede pasarla, por favor? Y ahora vamos a ver los procesos usados con los materiales termofijos. Los anteriores eran los termoplásticos, ahora los materiales termofijos. Entonces la puede pasar, por favor. Y este es el moldeo por compresión. El moldeo por compresión se utiliza en forma común para procesar compuestos de madera y plástico
obteniendo un material económico y durable que generalmente se usan techos, pisos y perfiles en diseños de jardín. Aquí en El Socorro hay una empresa muy importante que es Madecoplas. Ellos pues me facilitaron aquí unas evidencias de cómo hacen los postes para las fincas y lo hacen de esta forma. Cogen eh, la materia, la materia prima, que serían pues los plásticos, lo que uno llama chatarra, ¿no? Cosas de esas, y la pasan por cortadoras y obtienen la materia prima pues en pequeños cortes, y lo que hacen es llevarlo al molde. Con el contramolde se aplica presión y se aplica temperatura, esto para compactar estas partículas y sacar pues lo que se quiera generar con el molde. Entonces esto es una idea que se está utilizando muchísimo. Uno que vive por ahí cerca del campo se puede dar cuenta que están utilizando estas varas, ya que pues son más resistentes al sol, son más duras, son más duraderas. Entonces es lo que se está usando hoy en día, ¿no? Y pues en El Socorro tenemos la oportunidad de conocer pues una empresa que trabaja a través de este método. Listo, ahora sí viene la otra diapositiva, Juana, por favor. Bueno, ya espere, las coloco. Un momento, por favor. Bueno, el PowerPoint me está presentando problemas hoy. Bueno, ya pueden ver la pantalla, la tengo pausada, creo que ya. Sí, ok. Salvando un poquito lo que dijo David de los procesos de elaboración usados para fabricar componentes termofijos y termoplásticos, primero que todo tenemos que partir nosotros del hecho que un plástico es un material que al calentarse, así sea a temperaturas muy altas, sigue siendo muy viscoso. O sea, digamos que nosotros queramos hacer un molde y tengamos una plastilina. Para nosotros poder hacer un molde con plastilina tenemos que ejercer una fuerza, porque tenemos un molde y tenemos que lograr que la plastilina coja la forma del molde. Entonces, por la simple acción de la gravedad, la plastilina no va a coger la forma del molde, tenemos que aplicarle una fuerza. Aquí es donde entran los procesos por fusión. Entonces, lo que nos habla David, los procesos por fusión hay de dos tipos, los que vienen por inyección y los que vienen por extrusión. Esos procesos de fusión más que todo se caracterizan porque tienen una fuerza externa. Eso se llama una fuerza inyectada. Entonces, pues los diferentes procesos, ya como dijo David, el de compresión y el de inyección, tienen fuerzas aplicadas, ya sea por un mecanismo o, bueno, de alguna manera tiene una fuerza aplicada. Vamos a verlos aquí. Tenemos, primero que todo, tenemos la extrusión. David explicaba un poquito acerca de la extrusión, yo me voy a meter un poquito más con el funcionamiento de la máquina. La máquina para extruir es una máquina que emplea una fuerza tornillo. Es un tornillo infinito que da vueltas mientras los gránulos de polímero, a propósito, el polímero antes de todo es granulado, son pequeñas pepitas. Se meten en la tolva. La tolva lo que hace es conducirlos al tornillo sin fin. El tornillo sin fin lo que hace es conducirlos hasta los calentadores. Los calentadores los calientan hasta la temperatura de fusión y simplemente salen por un cabezal. Ese cabezal puede ser una matriz. O sea, ¿qué es una matriz? Es un pedacito de molde que pues saca una figura determinada, depende de lo que necesiten. Eh, Después de, bueno, esto va con un motor, ¿no? Y el motor pues va dándole movimiento hasta el tornillo. Después de esto, acá no lo incluye, pero va una enfriadora, ¿sí? Porque el proceso tiene que ser rápido. Es una producción en masa, entonces pues tiene que ser rápido. Y lo que pasa es que ahí a veces sacan láminas grandes o a veces las cortan, las va cortando y pues se van enfriando, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí podemos ver?
bueno, espero que se esté viendo bien. ¿Cómo es que el pelo paro aquí un poquito? ¿Cómo es que salen las pepitas? ¿Sí se dan de cuenta cómo es que es el material? Ok, otra vez. Ahí está. El material es así. Ahí en este momento le están aplicando un recubrimiento para que no se pegue tanto. Y salen las pepitas y después de este proceso, ahí sí entra la tolva. La tolva lo que va a empezar a hacer es a girar. Estos, a veces, hay veces que los ya están por un proceso de inyección, ya está caliente el polímero y hay veces que se calienta por, en el mismo proceso de la máquina que ya tiene el tornillo infinito, ¿sí? Acá podemos ver otra gráfica bueno, esta también tiene movimiento y podemos ver cómo es que funciona el sistema. Bajan los gránulos del polímero, lo que hace es calentar, el tornillo sin fin lo empuja y sale por la matriz. Acá, bueno, acá ya me incluyeron la, lo que enfría el material, ¿sí? El proceso de enfriamiento que creo que es por agua. Y ahí está la matriz. Esta matriz es diferente. La matriz puede ser a elección de la fábrica, depende de lo que quieran fabricar, ¿sí? ¿Qué podemos fabricar con esto? Podemos fabricar tubos, podemos fabricar láminas, podemos fabricar filamentos, podemos fabricar perfiles, podemos fabricar recubrimientos para cables. Y bueno, en estos procesos, pues todos van a ser con fuerza ejercida. Aquí está el modelado por soplado. ¿Qué pasa con este modelado? Pues básicamente es como se ven las imágenes. Ya hay un molde y ya va a haber una presión de aire que va a expandir el plástico para que se acomode al molde. El plástico obviamente va a estar caliente para que sea más manejable. Y bueno, después de que ya haya completado el ciclo, simplemente abre y ya tienen el molde. Hay veces que el molde, que ya vienen moldes prediseñados y simplemente se meten con un eje al molde que se va a acoplar el plástico y se mete inyección de aire. Hay veces que hay una extrusora en la parte de arriba y derrama un poquito del polímero y meten la inyectora de aire y soplan. Vamos a ver ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, otro, que cómo es el proceso. En este caso hay una extrusora en la parte de arriba, va a ir la inyección de aire y se acopla el molde. Y ahí sale. Esto también tiene procesos de enfriado, obviamente. Y bueno, espero ya vamos a ver eso después. Acá tenemos el que está por el molde prediseñado, que sale en el molde y sopla para que se adecue al molde más grande. Si ya hay un moldecito prediseñado, sale y destruye y hace el soplado. A veces hay un émbolo que baja hasta una profundidad, pero bueno, acá no está incluido. Simplemente hace el proceso. Bueno, ¿qué podemos fabricar con esto? Podemos fabricar botellas, ya David lo había dicho. Ahí está el molde y la botella. Podemos fabricar botellas para yogur, para champú, para cremas. Y creo, bueno, ahorita vamos a ver qué componentes se maneja esto, qué propiedades tiene, y en fin. También se pueden manejar tubos para la parte automotriz, esto es por soplado. Y se pueden hacer también recipientes para guardar agua. Esto es, bueno, es para guardar algún líquido. El recipiente va por soplado y la tapa puede ir por otro proceso. Puede ser por conformado al vacío o por compactado. Ahorita vamos a ver esos procesos, ¿listo? También podemos hacer piezas de fábrica de industria complejas por soplado, depende del molde y depende de lo que necesite la persona. Ahora tenemos el modelo por inyección. El modelo por inyección es parecido a la extrusión, solamente que en vez de extruir el material, lo que va a hacer es inyectarlo en un molde. ¿Para qué se usa este modelo y cuál es la diferencia? Pues en el modelo por inyección las piezas salen mucho más complejas, mucho más diseñadas, mucho más bonitas al ojo, ¿sí? Usa el mismo mecanismo, tolva, tornillos sin fin, calentadores, enfriadores y abre, ¿sí? Entonces, pasamos y acá podemos ver un modelo que fue hecho por una inyección. Esperen adelante, bueno, acá tenemos el molde. En esta máquina es donde se deposita el molde. Voy a adelantar un poquito acá este video para no ser tan largo. Bueno, esta es la máquina, ven, acá está la tolva. La tolva lo que hace es bajar el gránulo. El gránulo es el polímero. No sé, ya sea tereftalato de polietileno, polietileno de alta densidad, baja densidad, cloruro, no sé, el que sea. Lo que hace el tornillo, bueno, hay tres zonas. En una zona llega a una parte seca, en otra zona se calienta y en otra zona ya está listo para destruir. Adelantemos acá un poquito.
aquí ya está, ya vemos que cómo es que funciona realmente, y se calienta y el polímero sale inyectado al molde. Ahí ya está inyectando y vemos esos tubitos azules, ese es el enfriamiento. Ahí se enfría. Entonces, lo que hace la máquina es inyectar, inyecte, bueno, sí, ahí inyecta y después enfría y abre. Eso también se produce por muchas cantidades. Depende de lo que quiera el fabricante hacer. Miren acá, así, otra vez. Se inyecta, se enfría y luego sale el molde. Y sale el molde. Bueno, y sale el molde. Ahí está demoradito, pero voy a adelantarlo. Voy a adelantarlo. Y bueno, repite el proceso y repite el proceso. Entonces, este sería el por inyección. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer, bueno, esto es, comúnmente yo lo he visto que lo usan para la plaza de mercado, que para llevar mercado, para llevar frutica, ¿verdad? Para llevar, no sé, lo he visto que también llevan gatos ahí y pues cosas que uno pueda cargar, ¿sí? ¿Qué también podemos hacer? Podemos hacer fichas de Lego. Las fichas que uno comúnmente usaba para jugar cuando era pequeño, ¿sí? Esas fichas se pueden hacer, son de alta precisión y salen muy, muy bien. También podemos hacer sillas. De hecho, por el moldeo, por inyección, se puede hacer cualquier cosa. Solamente que depende del molde, depende de lo que el fabricante necesite. Bueno, ahora tenemos, Manuel ya nos había hablado de este, ¿sí? El conformado al vacío. Bueno, no voy a entrar mucho en este, porque ya Manuel lo tocó bastante, entonces pues vamos a ver generar la máquina. Ella tiene unas abrazaderas, lo que hace las abrazaderas es coger la lámina, generalmente esto es para las láminas, coge la lámina, ya hay un modelo formado y lo que hace es crear el vacío. Cuando crea el vacío, lo que hace el plástico es coger la forma del molde. Cuando ya está la forma del molde, pasa por otro proceso de enfriado, aunque creo que aquí está enfriado por aire. Y más o menos ahí está el diseño de cómo se conforma el vacío. Acá podemos ver un video de una bañera conformada al vacío. Ya depende de lo que necesita el fabricante, lo que quiera fabricar. Creo que sí está enfriado por aire. Y ya cuando está enfriado lo retire. Ejemplos de qué podemos hacer con esto. Los tarritos, bueno, yo personalmente cuando he comprado yogur, vea, si bien del yogur griego vienen así, la mantequilla, hacen conformados al vacío. También se pueden hacer este modelo es el que usan las galletitas de Navidad, donde van las galletitas de Navidad, eso es conformado al vacío. También, pues, el ejemplo que vimos que fue la bañera, esto lo usábamos también cuando éramos pequeños para bañarnos, o no sé si los papás nos habrán comprado de esta, no sé si a mí me compraron, pero bueno, se usa. También tenemos el modelo que ya acabamos de ver, pero pues un poquito más diferente. Ahora, el calandrado. No sé si ustedes han escuchado alguna vez lo de calandra. Yo escuché lo de calandra por primera vez cuando en una fábrica de telas. Yo sabía que era de telas, no sabía que se podía hacer con polímero. ¿Qué pasa con el? Bueno, de hecho es el mismo sistema, solamente que pues los rollos son un poquito más de una aleación que soporta temperaturas elevadas con respecto a polímero. Hay lo mismo, una tolva, hay unos rodillos que ayudan a pasar el polímero y finalmente se convierte en filamentos. Esto se puede usar para crear láminas o filamentos, no pasa nada, de un grosor ancho o de un grosor delgado. Puede haber una extrusora arriba, que creo que es lo más probable porque el polímero entra caliente y pues hace ese proceso. Vamos a ver un video. Ahí lo doy play, creo que se está reproduciendo, sí. Y pues ahí vemos cómo es que giran el calandrado, eso es calandrado. Gira y pues sale el filamento y en un carretel se enrolla. ¿Qué podemos hacer con esto? Estas láminas que son de PVC, esto se usa bastante para hacer techos. Yo he visto que los usan para hacer techos. Obviamente esto lleva varios procesos. Lleva la lámina virgen es con calandrado. También se puede hacer láminas para invernaderos. Estos son para que pues, el plástico tiene propiedades. Por ejemplo, creo que es el polipropileno, que es ligero y es transparente. Bueno, tiene las propiedades para poder hacer un invernadero que pase el sol, pero que a la vez cuando llueva no se inunde y uno puede entrar. Y bueno, las propiedades que pueda tener un estudio para crear algo de plantas. También tenemos las carpetas, que también se puede fabricar con el calandrado. Sale la lámina, la cortan y bueno, lástima que no incluí un proceso así. Acá podemos ver más a detalle el calandrado desde una vista.
Aquí está, bueno, en la anterior creo que está saliendo hilo, en esta puede salir una lámina. Acá fusionamos dos procesos. Aquí hay un proceso de extrusión hacia arriba y calandrado. El modelo por hilado. ¿Ustedes han escuchado que sus camisas están hechas tal vez de poliéster o... No, de poliéster, sí, es la única que me sé. Aquí está la magia de eso. ¿Qué pasa? De cuando ya el polímero está en sus gránulos, lo pasan otra vez por una tolva. Todo esto es a través de una tolva, a través de calentadores, a través de tornillos infinitos. Y esto lo que hace es después pasarlo a una regadera. La regadera lo que hace es recolectar pequeños filamentos. Y estos filamentos van a un calandro. Entonces, después de esto, hace el proceso de calandrado. Después del proceso de calandrado, lo que pasa es que los rodillos, bueno, son varios rodillos. No sé si incluí ahorita el video, ahorita lo vemos. Son varios rodillos de mucha distancia y pues a la vez que va enfriando, va creando el filamento, va creando el filamento y finalmente crea fibra. Fibra que se puede usar para camisas, para, bueno, vamos a ver los ejemplos. Primero vamos a ver un video cómo es que funciona. Ahí está. Esto de acá, espera, adelanto esto. Bueno, esto es por donde la tolva, por donde pasa el material. Bajemos. Después del material, bueno, ahí tiene que haber un proceso de calentado, solamente que no muestran ahí. Se extruye por el tornillo infinito y después de eso, ¡pum!, llega a las regaderas. Las regaderas lo que hacen es dispersar y salen pequeños filamentos. Y los filamentos empiezan a irse por los calandros. Pero lo adelanto. Cuando se van por los calandros, no investigué bien esta parte, pero creo que a la vez el calandrado y el enfriado, eso hace que el material salga bien finito y todo. Y pues luego se enrosca en el carretel. Pues puede ser un carretel, no sé, lo que tengan para recolectar. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos hacer prendas de poliéster, se pueden hacer tapetes, se pueden hacer sacos y pues se pueden hacer varias prendas. De hecho, es una manera muy chévere de recolectar los plásticos y reutilizarlos y para hacer prendas. El modelado por compresión. Ya como con David ya había hablado un poquito de esto. ¿Qué pasa con el modelado por compresión? Más que todo, pues se usa para cuando uno tiene un plástico y necesita fusionarlo con otra cosa. Digamos plástico con madera o plástico con gránulos de otro material. El compactado más que todo sirve para eso. También sirve para crear piezas muy precisas. Bueno, vamos a ver ejemplo. Bueno, primero que todo el funcionamiento. El compactado, pues abajo está el material, está granulado. Cuando se hace la compresión del molde, se calientan y me imagino que hay un proceso de enfriamiento, no sé, pero se calientan y sale el molde y ya sale la piecita que van a formar. Eso sí depende pues del fabricante, lo que quiera hacer. Acá tenemos un ejemplo, espérenme, miren, ¿sí ven? Se mete, lo calientan. Bueno, ya cuando la compresora entra, ahí ya debe estar caliente el material para que se pueda dejar moldear. Simplemente sale, ¿ok? Ok. Podemos formar con eso piezas complejas, piezas para automotriz. Esto es unas piezas de una motobomba de agua. Y lo que yo les decía, se pueden crear materiales aleados. O sea, madera con plástico. Estos los usan para baldosas en el piso, ¿sí? Y esto es madera con plástico. Y por último tenemos el modelo por transferencia. ¿Qué pasa con el modelo por transferencia? Todo ya depende de costos. O sea, ¿qué es para el fabricante mejor hacer? ¿Un modelo por transferencia o un modelo por inyección? Aunque el de transferencia fusiona dos, el de extrusión y el de inyección. El modelo por transferencia es básicamente lo mismo, solamente que reduce costos o eleva costos, depende de lo que quiera hacer. Tiene una tolva, por la tolva entra material, por la material pasa por una extrusora y por una extrusora pasa para el inyector. La diferencia es que, bueno, costos, yo creería que esto es costos. Y pues el material a veces queda más preciso en un modelo que en otro y depende de lo que se vaya a hacer. ¿Qué se puede hacer con esto? Se pueden hacer las tapitas de gaseosa, champú, perfume Johnson, bueno, se pueden hacer también las fichas de Lego, se pueden hacer, bueno, esto es una perilla para poder, lo del gas,
lo de las estufas, los metales que tienen las estufas por lo general se calientan. Bueno, esto es un material plástico, no sé si sea un aliado, pero sé que es un plástico, debe ser polietileno de alta densidad, que es fuerte y es bastante resistente al calor. Listo, entonces, ahora pues vamos a ver un poquito acerca de los materiales termoplásticos, termofijos y elastómeros, que algunos ejemplos que podemos ver pues por ahí. Primero que todo, pues vamos a centrarnos en el PET, el tetraestalato de polietileno. El PET, más que todo, es un material semirrígido. ¿Para qué sirve? Pues con eso se puede crear botellas, se pueden crear telas, se pueden crear películas para las cámaras y pues más que todo, pues esos son ejemplos principales. Tenemos el HDP, que es el polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad se caracteriza más que todo porque es un material más común que el PET, el polietileno de alta densidad más común, es fácil de procesar, es un material muy fuerte y pues ahí tenemos ejemplos. Tuberías, cascos y pues empaques para motos, carros, industria automotriz. Bueno, el LDP solamente cambia la H por la L, que es el polietileno de baja densidad. Este polietileno lo usan para hacer juguetes porque no es tóxico. Aparte de todo, resiste impactos y es bastante... mm, bueno, se usa para hacer bolsas, quiere decir que es bastante maleable. El PVC, cloruro de polivinilo. El cloruro de polivinilo, más que todo, tiene resistencia al desgaste. Entonces, bueno, esto lo usan para crear recubrimientos de cables en la construcción con el PVC, tubos de PVC y a veces en la fachada de la casa con las ventanas y cositas que tengan que ver más con la construcción que con la informática y con recubrimiento de cables. Tenemos ahora el PP es el polipropileno. El polipropileno yo creería que es el más importante de todos los plásticos. Tiene algunas desventajas como que es inflamable, bueno, creería que esa es la única desventaja, es bastante inflamable, pero es resistente a agentes corrosivos y es bastante duro, depende en cantidades en que se fabrique. Se puede hacer para vasitos, también se puede recolectar para hacer tapetes y pues para hacer tubería. Esa tubería aguanta presiones elevadas. Y el PS por último, que es el poliestireno. El poliestireno más que todo se caracteriza porque eh, es maleable y sirve pues para las pinturas, los acabados. Yo no sabía que había pintura de poliéster, pero pues la averigué y sí. Para la ropa y pues para algunos cositas como en los botones, bueno, también sirve para piezas de Lego, también sirve para algunos componentes que sirven para motos que están en plástico y pues eso sería más que todo lo que yo tocaría. Sí, gracias. Bueno, espérenme que me faltan los termoplásticos, eso que acabamos de pasar. No, los que acabamos de pasar son los termoplásticos, esos son los termofijos. ¿Qué podemos encontrar en los termofijos? Aminoresinas. ¿Qué son las aminoresinas? Son unas resinas que pues van recubriendo, comúnmente recubren madera. Es para hacerla un poquito más resistente a rayaduras, ¿sí? Las resinas para los plásticos, para las maderas. También se puede aplicar para otros materiales, pero este es el uso principal. Tenemos los epoxidos, que son, no sé si ustedes han visto en TikTok, venga, les muestro otro ejemplo, este que está acá. Esto es epóxido, esto que está ahí. Entonces, yo creía que eso sirve para decoración. Encontré puros ejemplos de decoración. Decoración, decoración, decoración. Es un material muy bonito, se ve estéticamente bien a la vista. Y pues es viscoso, pues no investigué mucho el poliuretano. Poliuretano se usa más que todo para los estudios de grabación de música. O sea, es como es igual que la esponjita que nosotros usamos para lavar la loza, para los estudios de música, para algunas partes de máquinas importantes que hay que importar y hay que trasladar, entonces esto lo ponen por seguridad. Y tenemos la silicona. Puede ser la silicona para pegar las ventanas. No sé si ustedes han pegado ventanas, pero bueno, yo sí. Y las ventanas se pegan con siliconas. Las siliconas entran en los elastómeros también, para aclarar. Entonces, ahora sí los elastómeros. Voy a decirlo por la sigla, porque es complicado leerlos. TPS es el primero para las llantas. Kevin ya habló de él. Tenemos también ejemplo el poliolefina termoplástica, TPO. Esto
no sé si ustedes han comprado uvas, las películas de uva, las películas que traen los recubrimientos de las uvas, que son como una tapita de plástico, pero es como papel prácticamente, y también a veces lo venden para las frutas y bueno, tiene varios usos. Y por último tenemos al copoliésteres, que es para la suela de los zapatos. Averigüé COPE, esa es la sigla, averigüé lo del vulcanizado, y lo del vulcanizado se relaciona con esto. Es un material obviamente mucho más resistente, se lo usan más que todos los corredores porque tiene propiedades que hacen que se adhiera más al piso, y aparte de todo es muy resistente y dura bastante. Entonces, gracias, esto sería todo por ahora. Ok, espera. Ok. Voy a compartir para... Juan, ¿me deja compartir los biopolímeros, por favor? Sí, ok, espérame, ya dejo de compartir. Listo. Bueno, la última parte de nuestra exposición es los biopolímeros. Yo les explicaré cuáles son y en qué se utilizan en la industria de la medicina. Los biopolímeros los podemos, bueno, primero, los biopolímeros son macromoléculas que se presentan en los seres vivos. Y una macromolécula es una molécula de gran tamaño creada comúnmente a través de la polimerización, que ya explicaron mis compañeros, de subunidades más pequeñas, monómeros. Sin embargo, como nosotros realizamos ese proceso de manera natural, pues no son polímeros sintéticos, por eso se les da el nombre de biopolímeros. Encontramos tres clases de biopolímeros, que son los biopolímeros naturales, los biopolímeros sintéticos y los biopolímeros derivados. Aquí podemos ver un biopolímero natural, que es una molécula de celulosa. En los biopolímeros naturales, aquí es lo que ven en pantalla, simplemente son las definiciones de lo que es cada uno de ellos, pero sencillamente esos polímeros son sintetizados por los seres vivos. Pues nosotros los seres vivos encontramos los ácidos nucleicos, que son los que forman la parte fundamental de la genética, del ADN, las proteínas, los polisacáridos, los politerpenos y los polihidroxialcanoatos. Aquí simplemente están las definiciones de qué es cada una de ellas y ya. Esto es en la industria de la medicina, pues no se utilizan así como mucho porque nosotros somos los que los empezamos, ¿sí? ¿En qué los encontramos? Los ácidos nucleicos están presentes en nuestro ADN, como ya lo expliqué. Las proteínas, nosotros las encontramos en los alimentos que ingerimos, y ya el resto es o que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, el politerpeno, podemos ver que los dos más conocidos es el caucho natural y la gutapercha, que es un caucho de propiedades mecánicas inferiores al caucho natural. Bueno, los biopolímeros sintéticos, ¿qué significa que sean biopolímeros sintéticos? Significa que nuestro cuerpo los asimila y los tolera, pero no son sintetizados de manera natural. Estos biopolímeros son los que comúnmente vemos nosotros, que como ya lo mencionaron mis compañeros en unas piezas, son las que se utilizan como prótesis dentales, o algunas se utilizan como prótesis de las manos, las que utilizan para las personas que están en condición de discapacidad. También encontramos que hay unos biopolímeros sintéticos los cuales son inyectables, tales como la policaprolactona. Es un tipo de relleno inyectable no permanente, indicado para la corrección de la flacidez en el rostro. Estos se utilizan más como la parte cosmética. Sin embargo, vemos que ya en nuestra época es un poco natural ver gente que se aplica este tipo de cosas inyectables. Vemos que también estos malos tratamientos que se utilizan para la gente generan algunas consecuencias en la piel, o por ejemplo las siliconas que la gente se manda a aplicar principalmente pues en glúteos, en abdominales o en la parte de los senos de las mujeres. Esto les genera ciertas dificultades cuando los procesos son mal hechos o el material no es totalmente compatible con su cuerpo. No sé si han visto las noticias, hay mujeres que de un momento a otro les aparecen agujeros pues en la cola,
por el mal tratamiento de estos biopolímeros, y esto también presenta como un gran problema ético frente a nuestra sociedad, porque los bajos costos por los que se pueden adquirir pueden contraer varias consecuencias a nuestro cuerpo. También se utiliza para suturas bionaturales, que lo que hacen es que a nosotros nos pueden suturar y si ellas al cabo del tiempo el cuerpo las va deshaciendo o las va absorbiendo. Y los biopolímeros derivados, estos son los que se incluyen el ácido poliláctico, el polietileno derivado del etanol de la caña de azúcar, y antes, yo no lo sabía, pero también realizaban las cintas de películas y las cintas de música con derivados de la caña de azúcar, derivado de también el almidón de yuca, el almidón del plátano y también el almidón de la papa. Y también encontramos los celuloides. Y eso sería todo por hoy. Ok, muchachos, ¿qué le pasó a su compañero? ¿Se desconectó? Y me refiero a Manuel David. Sí, profe, es que tiene Profe, no, señor. conexión. Ya no, está ya en llegó. la sala. Vale. Es que por aquí lo perdí en la imagen que lo tenía. Para que queden, se están exponiendo de primeras, pero no sé si fue que se desconectó y volvió a conectarse. Parece ser. Listo, vamos a continuar ahora con la temática relativa a materiales de tipo cerámico. Entonces ya pueden compartir, ya pueden cerrar camaritas con los materiales poliméricos. Bueno, buenos días compañeros y profesor. El día de hoy le venimos a hablar de los materiales cerámicos. Mi grupo está conformado por quien les habla, Jorge Eduardo Hernández, por Camilo Suárez y por Brian Cortés. ¿La podría pasar a la siguiente? Pues en caso les voy a hablar de la historia, pero pues lo primero que, digamos, me llamó la atención fue de dónde provenía la palabra cerámica, y pues investigando proviene del griego ceramic, lo cual pues esto significa que es una sustancia quemada. Era un dato curioso pues que me llamó mucho la atención. Si quiere, en esa imagen podemos ver pues más o menos el recorrido de la cerámica, que ya más o menos les voy a hablar. ¿Voy a pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la primera vez que la cerámica apareció fue durante el Neolítico, en la prehistoria. Esto sucedió ya que pues se vio la necesidad de tener recipientes para almacenar las sobras. En ese caso, pues de las sobras de las cosechas, los que quedaban. En un principio, la cerámica pues se modelaba a mano con una técnica que denominaron el pellizco, y ya pues de eso vemos, como se ve en la imagen, que quedaban las primeras cerámicas, quedaban pues mal hechas, con formas extrañas. Al principio pues no había ningún instrumento, entonces se dejaban solo secar al sol en los países cálidos, y pues en las zonas más frías a fuegos primitivos, por decirlo así. Más adelante empezaron a decorarse con motivos geométricos, haciendo cortes con una pasta seca para que quedaran cada vez más complejos y pues se viera mejor. Además empezó pues aplicar como un tipo de cocción, y es donde vino a aparecer el oficio del alfarero. Si quiere puede pasarle a la siguiente, por favor. Los primeros pueblos que iniciaron la elaboración de utensilios cerámicos con técnicas más sofisticadas fue en la China. Pues los chinos lo que hicieron fue empezar a utilizar hornos más grandes para
para hacer una cocción mejor de las piezas, digámoslo así. Y pues desde China se empezó a pasar el conocimiento a lo que fue Corea y Japón y todo el oriente, hacia el occidente por Persia y hasta llegar a África. En todo el recorrido, pues estas técnicas lógicamente fueron cambiando, ya que pues en todos los lugares la arcilla con la que se modelaba no era la misma. Posteriormente, pues ya empieza a aparecer lo que se conoce como el torno, lo que empezó pues a mejorar la elaboración y el acabado de cada una de las piezas, como también se empezaron a mejorar las técnicas de cocción en el horno, lo que hizo que hubieran piezas más resistentes y ya se le empezó a aplicar lo que fue gamas de colores y texturas. En un principio, pues el torno era simplemente una rueda colocada en un eje de manera vertical, introducida dentro de pues, un terreno y se hacía girar hasta alcanzar la velocidad necesaria para modelar la pieza. También pues los griegos, trabajando en la cerámica, crearon recipientes bellos en los cuales ellos dibujaban pues parte de su vida cotidiana y de su historia. Es un dato que también encontré, que fueron tan influyentes los griegos que algunos dicen que la palabra cerámica indica de una procedencia de un barrio de alfareros en Atenas. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? ¿Qué es el material cerámico? Una definición muy amplia, un poco amplia de lo que es un material cerámico, se podría decir que es un sólido inorgánico, no metálico, producido mediante un tratamiento térmico. Comparado con los metales y los plásticos, los cerámicos son duros, no son combustibles y no son oxidables. Pueden utilizarse en ambiente con una temperatura alta, una temperatura corrosivo y tribológicos. En dichos ambientes, muchas cerámicas exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental del término material incluye que puede fabricarse en formas y dimensiones determinadas. Podría pasarle a la siguiente, Brian, por favor. La clasificación. Pues primero tenemos los materiales cerámicos. Estos materiales tienen tres componentes básicos, que son la arcilla, el denominado sílex pedernal, el cual es un material heterogéneo. No es principalmente un mineral, sino es como una roca. Está formado por una mezcla como de minerales, como el cuarzo en su forma microcristalina. También uno de los componentes básicos es el feldespato, que son un componente de una familia como de minerales, que son silicatos, sodio y calcio, los cuales constituyen pues, el 50% de la composición mineral de las rocas eruptivas. Algunos en lo que encontramos los materiales cerámicos son en los ladrillos, en las tejas, y que son utilizados en la industria de la construcción básicamente, y porcelanas. Podría pasar la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos, perdón, la anterior. Las cerámicas ingenieriles, por el contrario, estas están constituidas principalmente y básicamente por compuestos puros o pues ya casi puros, tales como el óxido de aluminio, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Algunas de las más importantes cerámicas que encontramos en la ingeniería son la aluminia, el nitruro de silicio, el carburo de silicio y el circonio, combinados pues con algunos óxidos refractarios. Algunos lugares en los que encontramos la aplicación de las cerámicas ingenieriles son, por ejemplo, en la turbina de un motor a gas y en los chips integrados. Y pues, por ahora sigue la siguiente, por favor. También tenemos pues, los nuevos materiales cerámicos. Estos materiales se han desarrollado básicamente en las últimas décadas y pueden ser de diferentes tipos, como en carburos, ya como el carburo de silicio, el carburo de titanio, el carburo de cromo y el carburo de bromo. También pueden ser nitruros, como el nitruro de silicio, el nitruro de bromo.
También pueden ser óxidos cerámicos como la aluminio y la circonia, que son empleados en las prótesis de las caderas cerámicas como una de sus utilidades, por decirlo así. Estos son materiales que presentan alta resistencia a temperaturas elevadas y se puede ver también utilizados en vehículos espaciales como protector térmico. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor? Y ya pues otras clasificaciones encontré básicamente dos, que son los materiales cerámicos porosos o gruesos. Estos no han sufrido, como lo vemos en la diapositiva, no han sufrido vertificación, es decir, el cuarzo no se llega a fundir con la arena. Y los más importantes son la arcilla cocida, la loza italiana, la loza inglesa y las refractarias, perdón, que son esas imágenes que vemos pues al lado derecho. Podría pasar a la siguiente, por favor. Y pues son los impermeables o finos, que son los que se someten a altas temperaturas, que lo más importante son el grés cerámico común, el fino y la porcelana, que pues básicamente son los que pues encontramos en los pisos de nuestras viviendas, que son los que vemos en la parte inferior. Listo, pues aquí como lo podemos observar, le hablaré sobre la estructura cristalina de los cerámicos. Pues existen dos características fundamentales que son más que todas las que componen a estos materiales cerámicos, que son pues, las que en gran parte determinan su tipo de estructura o pues, el número bueno, mejor dicho, su forma. La primera sería el valor de la carga eléctrica de los iones y la otra sería el tamaño de los rayos iónicos. Cuando me refiero al valor de la carga eléctrica de los iones, también hay que hacer referencia también a un poco al tamaño que tiene, digamos, el catión respecto al anión y que pues se dice que tienen que ser equitativos, o sea, tienen que ser iguales en tamaño y pues iguales en cargas. Y en el caso pues, de los tamaños de los rayos iónicos, los cationes y los aniones pues, son elementos metálicos que proporcionan electrones al momento de ser ionizados. Se dice pues que generalmente los cationes tienden a ser menores que los aniones, por lo que pues el cociente de estos será menor que la unidad del tipo de estructura. Cuando pues hablamos de estructuras estables entre materiales cerámicos que se forman gracias a que, digamos, los aniones rodean a un catión, están todos en contacto con ese mismo catión y ahí se hace el proceso de ionización. De eso pues se forman conexiones o configuraciones estables o inestables y pues depende de eso también depende la coordinación que haya pues entre cationes y aniones. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor, allá? Como podemos observar, pues aquí aparecen lo que se llaman, bueno, se conocen como estructuras cristalinas de tipo AX. Se refiere que, pues, la mayoría de materiales cerámicos más comunes, como el mismo número de cationes y el mismo número de aniones, o más explicado, pues, uno a uno, esto se le considera, pues, como tipo de estructura cristalina AX. La A de esa fórmula indica que se refiere al catión y la X se refiere al anión. Pues de este tipo existen varias estructuras cristalinas, pero pues en general todas, o digámoslo así, por la mayoría de ellas se conoce pues por el nombre del material que la compone. Pues más adelante hablaré un poco de las demás, pero pues casi siempre todas se caracterizan porque todas digámoslo así, tienen un nombre en particular según el material que las compone, ¿sí? Y pues depende a esto, a este tipo de estructura cristalina, del número de coordinación. Cuando me refiero al número de coordinación, estoy hablando pues eso es como el número de vecinos que tienen o que están en contacto con un átomo al momento pues sí, de formar una estructura. Eso es el número de coordinación entre las estructuras cristalinas. Pues este tipo de estructura tiene un número de coordinación para esto, el número sería 6 y por esto es que se dice que los rayos del catión y del anión
está más o menos en un promedio entre 0.41 y 0.73, pues, las unidades del radio para cationes y aniones. Pues entre los materiales cerámicos más comunes que tienen esta estructura cristalina se encuentra pues el cloruro de sodio, el óxido de magnesio, de magnesio, el sulfuro de manganeso y hay otros, no me acuerdo en este momento. Bueno, podría pasar a la siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la estructura del cloruro sódico, pues como lo acaba de mencionar, hay una gran cantidad de materiales cerámicos, pues incluyendo al cloruro sódico. También existe, pues, en ese caso, el óxido de calcio y el óxido de magnesio. Pues todos estos tienen la misma estructura del cloruro de sodio y pues tienen en común que tienen el número de coordinación de la estructura de 6. Como lo acaba de mencionar, pues todo más o menos, pero en algunas excepciones, poseen un tamaño del rayo del catión y el anión entre 0,41 y 0,73, pero más que todo, digamos, se diferencian es por su, ¿cómo lo puedo decir? Como su estructura en alguna parte. La siguiente, por favor. En esta, pues, hablando de la estructura cristalina del cloruro de cesio, pues, en esta es una de las excepciones que te acabo de nombrar, ya que, pues, al tener, pues, la misma estructura de tipo X como la del cloruro sódico, pues, esta tiene una de las excepciones que es, por ejemplo, el número de coordinación ya no es 6, sino que sería 8, y pues que el intercambio de las posiciones de los iones positivos y los negativos se reduce. Esto pues nos quiere dar a entender que la estructura ya no es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, sino que ya hay otros tipos de iones que ocupan ese punto en esa estructura o en esa red, como se conoce. La siguiente, por favor. Esta, pues, es otra de las, digámoslo así, de las excepciones que tiene los tipos de estructuras de tipo X. Es conocida como la estructura cristalina del sulfuro de zinc, pues, más conocida como blenda. Pues, como lo acabo de decir, está formada por el sulfuro de zinc y, digamos, otras bueno, los compuestos que tienen este tipo de estructura sería el óxido de baririo, el carburo de silicio y el teleruro de cesio, que son otras digamos, de los compuestos que poseen este tipo de estructuras. Esta estructura cristalina, pues, como lo acabo de decir, es otra de las excepciones y tiene un número de coordinación de 4, o sea, pues que todos los iones entre aniones y cationes están en coordinación tetraédrica y pues por eso, pues, vagamente se le conoce a esta estructura como la estructura de la escalerita. La siguiente, porfa. Aquí en esta, pues estaríamos hablando de la estructura de tipo AMXP, que nos da a entender que, pues, en algunos cationes las cargas, bueno, y de los aniones también no suelen ser iguales, o sea, que puede, digamos, existir un tipo de fórmula química de la forma AMXP, donde el valor de M y el valor de P sean diferentes de 1, que pues es lo que más o menos explica en el primer tipo de estructura, que sería la X, que sí sería 1 a 1. Pues ese tipo de estructura incluye que pues un gran número de cerámicas estructurales, por ejemplo, como la fluorita, poseen pues un rayo iónico de más o menos de 0.8 a 0.9. Esto pues define su número de coordinación, que serían pues los vecinos que están cerca al momento de hacer contacto en el átomo. Sería su número de coordinación sería 8. La siguiente, por favor. Bueno, como lo acaba de mencionar, pues la estructura cristalina de la fluorita también, al igual que la del CES y la sódica, pues también hay unos tipos otros compuestos que poseen este tipo de estructura de la forma AMXP, que sería el óxido de cesio, el dióxido de uranio y otros elementos que, pues,
que poseen esta misma estructura de la fluorita. Más o menos, pues lo que caracteriza esta estructura es que estos compuestos destacan porque la fórmula química que tienen, que pues, o sea, dicen que el valor de la M y de la P son diferentes de uno, pues esto hace pues, ¿cómo lo explico? Que digamos el valor del radio aumente o disminuya de manera drástica y pues que en algunos casos pues tienda de pasar de su número de coordinación de 8 a aproximarse un poco más, o sea, aproximarse y no aumentarse un poco más. La siguiente, porfa. En esta la estructura de corindón. Pues el corindón es un mineral, un material formado por el óxido de aluminio, o bueno, trióxido de aluminio. Pues, este compuesto, o este mineral, se caracteriza porque pues tiene o posee una tenacidad frágil, pero pues es un mineral de gran dureza, que es muy duro. Según la tabla, bueno, la escala de Mohs, que es una de las escalas que define el nivel de dureza de los materiales o elementos, este se encuentra en el segundo lugar en cuanto a dureza después del diamante. Pues este mineral posee una estructura de clase hexagonal escalenoédrica y contiene pues más que todo en su estructura un 53% de aluminio y el resto sería pues oxígeno. Y pues son algunas de las impurezas más habituales que posee esta estructura sería pues que tengan cromo, hierro, vanadio o titanio. Siguiente, porfa. En esta, en la estructura de Spinel, la estructura pues es típica de estos materiales, la espinela que se puede observar ahí en la fórmula cómo está compuesta. Esta estructura pues posee una celda unitaria que se puede visualizar, pues ahí en esa imagen se ve un poco distorsionada, pero pues más o menos si se detalla, puede observar que con una formación de 8 cubos más, tiene una formación como de 8 cubos más pequeñitos y pues en cada uno de estos se localiza como iones de oxígeno, pues en esa red cúbica. Se le denomina pues cúbica centrada en las caras y pues dentro de esos mismos cubos pequeños que se pueden observar en esa imagen, hay 4 sitios intersticiales octaédricos y hay otros 8 sitios intersticiales tetraédricos, de los cuales los cationes de esa estructura ocupan 3 espacios. Pues también algo que se conoce como los espinales inversos, que dice pues que al momento de tener el ion bivalente, perdón, y la mitad de los iones tribales pues se localizan como en sitios específicos, conocidos como sitios octaédricos, y es por eso que esa estructura, digamos, la tienen muchos materiales eléctricos, estos cerámicos de características eléctricas y características magnéticas, tan importantes y pues conocidas como la magnetita. Siguiente, por favor. Bueno, acá hablaremos acerca pues de la estructura tipo AMBNXD. Esta es una estructura, un tipo de estructura cerámica de tipo AMBNXD. Se dice que es posible tener más de un catión, ya sea 2 o 3 cationes por un anión, y que después en esta estructura, el valor en esa fórmula de la A y la B hacen referencia o representan el número de cationes que presenta esta estructura, y que pues la X que está en esta fórmula representa el valor del anión. También en algunos casos se dice pues que la M, la N y la D pueden llegar no pueden llegar a ser, digamos, uno, sino diferente de uno, entonces también pueden alterar también sus estructuras, digámoslo así. Siguiente, porfa. Bueno, esta es una estructura del tipo AMBNXD.
se conoce como la estructura de perovskita. Esta se encuentra pues en varios materiales cerámicos con propiedades eléctricas importantes como son el titanato de bario y el titanato de estroncio. En este tipo pues, de estructuras pues, hay una celda que digamos tiene tres clases de iones, que sería pues los iones de bario, los iones de oxígeno y los iones de titanio. Pues digamos, esta formación tiende a crear una distorsión en las celdas que generan como una señal, una onda eléctrica, y esto pues permite que muchos de los titanatos sirvan como conductores y sean muy buenos conductores eléctricos. La siguiente, porfa. Bueno, aquí les hablaré un poco acerca del carbono y acerca pues, de sus alótropos. Pues la mayoría de los compuestos orgánicos más conocidos en la industria y que son más utilizados en su mayoría, pues están formados por cuatro elementos muy fundamentales que son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y pues entre ellos, digamos, el que más destacaría o el más importante, digámoslo así, sería el carbono. Pues la gran cantidad de compuestos de carbono que hay gracias a este tipo bueno, esta capacidad que tienen los carbonos de formar enlaces entre átomos de carbono, ya sea pues cuando forman cadenas abiertas o cerradas o pues mediante enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. Podemos encontrar pues que estos compuestos derivados del petróleo también hay otros tipos, digamos, formados por el carbono, pues, en sus estructuras, como serían los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y entre otros. Pues algunas propiedades físicas y propiedades químicas que tiene el carbono, pues depende también de la estructura cristalina de este elemento. El carbono, pues libre se encuentra en grandes depósitos, digámoslo así, en la mayoría, como un elemento amorfo. Y pues con otros compuestos o como otros elementos complejos que son el carbono, hidrógeno, nitrógeno. Siguiente, por favor. En esta parte, pues hablaré acerca de los alótropos del carbono, que se conforman serían cuatro en este caso, que serían el diamante, el grafito, los fulerenos y el grafeno. Pues hablando del diamante, pues es uno de los alótropos del carbono, pues más conocidos a nivel mundial, pues ya que todo el mundo lo conoce, pues que se utiliza en aplicaciones industriales y en joyería. Este elemento, pues, cuenta con gran dureza y alta dispersión a la luz. Pues este compuesto, compuesto o sea, en su gran mayoría por carbono puro cristalizado, pues, es muy duro. Digamos, en la escala de dureza de Mohs, que es la que mide, pues, como lo acaba de mencionar hace poco, el nivel de dureza de un elemento, de un compuesto. Esto, pues, que va el rango de 1 a 10, el, el índice, pues, de diamantes se encuentra en el 10, que es más alto. Pues cada átomo de carbono que un diamante pues, presenta o tiene, o está unido por ejemplo, por enlaces covalentes o por otros enlaces de átomos de carbono, se encuentran dispuestos, se encuentran pues formados en tetraedros. Estos se forman pues una red tridimensional de anillos de carbono de 6 miembros. Es algo parecido como al ciclohexano. Y esto pues permite que haya tensión digámoslo, tensión de ángulo, pues aumento de realizar sus enlaces igual a cero. Esto pues hace que su estructura sea muy estable al momento pues, de formar enlaces covalentes y pues que los anillos hexagonales pues que es la razón que hace que el diamante sea pues extremadamente duro.
En el caso pues, del grafito, pues es una de las, de las formas alotrópicas en las que se puede pues, observar o se puede presentar el carbono en la naturaleza. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que la transformación de un diamante a grafito es demasiado lenta, o sea, toma demasiado tiempo para que este cambio se pueda llegar a lograr y que pues solamente se puede llegar a observar a nivel de escala geológica. El grafito se cristaliza en el sistema hexagonal, lo que nos da a entender pues que los átomos de carbono presentan una hibridación de tipo sp, que forman pues tres enlaces covalentes en el mismo plano, formando entre ellos un ángulo de 120 grados y pues que ahí queda un orbital perpendicular a ellos, pues, que se conocen como orbitales deslocalizados, pues que son los que fundamentalmente definen el comportamiento eléctrico del grafito y pues el enlace covalente que hay entre esos mismos átomos que forman ahí una capa que sería de alta dureza. En el caso pues del fullereno, pues son un conjunto de formas alotrópicas del carbono, se juntan varias de diferentes pues del diamante y del grafito y se forman moléculas con formas de esferas que contienen pues de 32 hasta 960 átomos de carbono. También tienden a ser estructuras muy estables, ya que pues no poseen o no tienen enlaces libres, siempre están, digamos, conectados entre ellos y que dan lugar a sólidos pues moleculares que son muy blanditos, son muy suaves. Pues como lo acabo de mencionar, están conformados por una gran cantidad de átomos, más o menos también tiene una cantidad como de 60 átomos de carbono, y pues cada átomo forma parte de dos hexágonos y de un pentágono, pues que le da lugar a una estructura cerrada con simetría como lo comparan como con la forma de un balón, y se conoce como isocaedro truncado, que es pues un polímero formado por 12 pentágonos y 20 hexágonos. Y en el caso del grafeno, pues el grafeno está formado por una sola como capa, una sola malla de átomos de carbono. Y pues, digamos, tiene una estructura cristalina bidimensional de tipo hexagonal, o sea, que algunas veces también lo comparan como con el polen de una abeja. Bueno, pues se dice que un átomo de carbono en cada pues, vértice de la estructura se encuentran situados alrededor de dicha red. En este pues, sentido, el grafeno se presenta pues, como una estructura cristalina de mínimo espesor, que tienden a ser muy delgadas y pues, corresponden a una capa atómica pues, conocida como monocapa, donde los átomos del carbono de esta estructura cristalina se unen entre sí mediante enlaces covalentes, pues lo que hace que digamos, al momento como de unir, de pegar esta red, pues tenga una alta resistencia a que se rompa, que presente una falla, que haya rotura. Pues el grafeno es un material que es el material, digámoslo, entre los alótropos del carbono, que pues ofrece la mejor conductividad eléctrica y pues también pues en su caso, en la industria también es conocido como el mejor conductor de calor, y pues es un material con mayor resistencia mecánica a la rotura y creo que la torsión también, mucho más que algunos aceros que son conocidos de alta calidad. Posee unas estructuras de resistencia más grandes que la de muchos aceros. Bueno, procesamientos cerámicos. Pues como Jorge ya lo decía, estos cerámicos no tienen nada que ver con los metales, con los termoplásticos ni con las aleaciones, por lo que las
dos procesamientos. Para estos cerámicos, pues no se pueden aplicar los de los metales en los cerámicos. Por esta razón, pues se acude a otros procesamientos, los cuales son triturado, molido, separación de impurezas, mezclado de polvos diferentes, secado por aspersión y, y pues esto se hace con la intención de formar aglomerados blandos. Y pues posteriormente se utilizan técnicas de fundición en cinta, extrusión, moldeo por escurrimiento, entre otros, que son los que vamos a tocar justamente después de esto. Esto pues tiene primero un proceso de pulverimentación, lo cual hace que tengamos una cerámica verde. Y pues, ¿qué es una cerámica verde? La cerámica verde es como un compacto que todavía no está listo porque faltaría un paso más que puede ser sinterizado. Bueno, pues como ya lo he dicho, se parte de los polvos para poder hacer, o sea, para hacer los polvos se hace un triturado, un molido, se separan impurezas, se mezcla y se seca por aspersión, como ya lo había dicho. Aquí hay una imagen donde vemos un secado por aspersión, no exactamente de la cerámica, pero pues es algo muy parecido. Aquí pues al otro lado hay un resumen como de los procesos. Primero se hace la síntesis de los polvos cerámicos, después el triturado con el molino y estas cosas. Se conforman los polvos de una forma útil. Luego se consolidan como un objeto denso y monolítico. Luego se hacen procesos secundarios y por último pues se tiene un resultado final, que es el que se busca industrialmente o ya sea para un cliente en específico. Bueno, aquí pues un mapa conceptual como un resumen de lo que es los procesamientos de los cerámicos, que pues vamos a hablar a continuación. La compactación y el sinterizado, pues este es un proceso relativamente económico y sencillo para piezas muy pequeñas, que son como por debajo de los 6 pies, y muchos materiales cerámicos, electrónicos y magnéticos, como herramientas de corte CERMET, que están compuestas de carburo de tungneso con cobalto de carburo. Y pues para este también se utiliza la compactación y el sinterizado. Luego pues para estas herramientas CERMET se puede dejar secar por aspersión, formando aglomerados blandos. Y pues estos fluyen hasta compactar bien. Acá en esta imagen vemos un poco lo que es el prensado uniaxial, que pues también se utiliza para estas herramientas CERMEC. Aquí en esta imagen podemos ver un compactado paso a paso. Y pues luego el compactado aquí pues esto es una micrografía de la estructura de los cerámicos.
Luego de realizar esto, pues se, se, ¿qué? Los granos tienen como diferentes vías alternas y pues a veces se generan ciertos poros. Pues este proceso causa muchas veces esto, ¿no? En algunos casos las piezas pueden producirse en condiciones en las que el sinterizado se realiza aplicando una presión. Esto pues se conoce como un prensado en caliente y se utiliza para cerámicas refractarios y covalente que no muestran un buen comportamiento en sinterizado sin presión. Eh, del mismo modo, pues piezas que son relativamente grandes se pueden sintetizar bajo presión en un proceso conocido como prensado isotático en caliente. En este proceso, la presión aplicada actúa contra la presión interna en los poros y, y mejora la densificación sin causar crecimientos de grano. Esto pues también se usa como para crear piezas metálicas. Entonces pues tiene como cierto parecido. Algunos procesos usan, o sea, calientan esto con, con algunos hornos que pues funcionan de alguna forma como microondas, así como cuando uno pues calienta la comida. Y pues también se ha avanzado en el secado de estos mismos a la hora del sinterizado. Algunos productos como el nitruro de silicio, pues que este se produce mediante una unión de reacción, se le da forma deseada al silicio y pues se hace reaccionar con el nitrógeno. Aquí pues en esta tabla podemos ver como las características del silicio, del nitruro de silicio cuando se realiza un moldeo por escurrimiento, del cual ya vamos a hablar. Se realiza un prensado en caliente y una unión de reacción. Aquí vemos la resistencia a la compresión. Claramente es mucho mejor el prensado en caliente, pero aquí en resistencia a la flexión vemos que más conviene sería una unión de reacción. Bueno, el siguiente proceso trata de una fundición en cinta, el cual pues esta fundición en cinta es un proceso de materiales que las empresas utilizan para crear cerámicos densos y flexibles. Esto pues con la ayuda de polímeros, ¿no? Para uso en la fabricación de productos como condensadores, esta técnica requiere un equipo especialmente, así como habilidades químicas avanzadas para que la composición en cinta se realice de una manera adecuada. Las empresas pueden producir esta fundición en cinta para los cerámicos, ya sea para uso interno o que algún cliente industrial se lo pida. Para piezas, digamos, personalizadas o algo, no se aconseja porque sería una pieza muy costosa. El primer paso de esta fundición en cinta se realiza con una mezcla de suspensión, el cual contiene partículas de cerámica y pues como ya lo había mencionado, polímeros para mejorar el producto final, ¿no? Y que pues tenga un poco más de fluidez. Se vierte sobre la cinta transportadora
con un respaldo de un polímero que atraviesa pues por un horno y pues a medida que pasa a través del horno se evapora el fluido y pues deja un material cerámico muy sólido. Los carretes de otro lado pueden enrollar la cinta para hacer que la máquina funcione. Pues este proceso uno pues podría pensar que no tiene mucho trabajo, ya que pues muchas de las cosas se realizan con máquinas, pero pues por el contrario hay muchos operarios los cuales están supervisando pues que la cinta trabaje a la velocidad correcta, pueden manejar las temperaturas de los hornos y pues entre otras cosas. El moldeo, bueno pues en el moldeo es una técnica el cual utiliza una, como una mezcla, como un barro que se llama barbotina y pues este barro se vacía sobre un molde de yeso y pues conforme el agua que tenga empieza a salir por acción capilar. Se forma una masa gruesa sobre la pared del molde y cuando se ha acumulado pues el espesor deseado para que pues la pieza de pronto no tenga ningún problema en su funcionamiento más adelante, se vacía pues la lechada en el molde para formar una pieza sólida totalmente. Eh, también es posible usar eh, inyectores para moldes y pues luego de obtener una cerámica verde, esta se quema o sinteriza a alta temperatura. El moldeo por escurrimiento se utiliza extensamente para manufacturas de arte cerámico, ya sean estatuas, jarras, cosas así. También se utiliza industrialmente como para fregadores, muebles sanitarios y, y posteriormente, luego de esto, pues esa arcilla pasa por una extrusora o galletera donde mediante una bomba de vacío se extrae el aire que pues pueden contener esta ocasionada por los poros. Y con este sistema pues se reduce el agua de la pieza y se trabaja con unas pastas un poco más secas. La vitrificación, pues esta usualmente usa, usa como materiales principales la porcelana y la arcilla. Y pues también algunos componentes electrónicos. Contiene una fase vitrea. Esta fase vitrea sirve como un medio de reacción para que la difusión pueda llevarse a cabo a una temperatura más baja que el resto de materiales sólidos. Durante la cocción, tipos de materiales cerámicos se lleva a cabo un proceso denominado vitrificación, por el cual la fase vitrea se funde y los espacios porosos del material. El uso más común de esta vitrificación es la producción de cemento y concreto. Aquí pues los abrasivos deshidratados son mezclados con agua. Esto da pues comienzo a la reacción de la hidratación, a las cuales resultan en cristales grandes interconectados formando alrededor de agregados y pues pasado un tiempo esto resulta en una cerámica sólida. Bueno, pues aquí hay otro tipo de procesos.
estos se usan también a nivel industrial. Y pues uno de estos es el amasado. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora y donde se producirá una adición de agua para obtener una masa plástica y que sea o sea, que se pueda manejar de una mejor manera. Bueno, pues después tenemos aquí un cortado y un apilado, el cual pues la cerámica pasa por una extrusora y le intentamos dar una forma pues con la cortadora. Aquí tenemos un secado y una cocción. Pues el secado es para eliminar agua en un 1 o un 2% de humedad al ingreso del horno. Este horno pues no emite tantos gases, por lo que pues digamos que es muy amigable con el medio ambiente. Y por último pues se hace un empaquetado y un almacenamiento, pues para que lo lleven a sus respectivas obras y cumplan pues su respectiva labor. Las propiedades mecánicas, pues estos cerámicos tienden a ser frágiles y duros, pero con una muy baja tenacidad, aunque pues ya se han creado técnicas para mejorar su tenacidad y se han descubierto materiales cerámicos que son un poco más tenaces de lo común. Estos pues también tienen un enlace iónico covalente que pues este es el que limita su proceso de tenacidad y pues ayuda a que sean frágiles. Aquí tenemos pues unas cualidades de algunos cerámicos, como puntos de fusión, coeficientes de expansión térmica y dureza CANOP. Otros materiales más avanzados, los cuales pues aquí ya podemos ver densidad, resistencia a la tensión, resistencia a la flexión, resistencia a la compresión, módulo de ion y tenacidad a la fractura. Acá pues algo importante que cabe recalcar es que podemos comparar la resistencia a la tensión y la resistencia a la compresión, lo cual estos son, a la compresión, los valores son mucho más elevados que a los de la tensión. Pues más adelante miraremos el por qué, ¿no? Mecanismos de deformación. Estos pues van según dos tipos, una que son los cristalinos y otra que son los no cristalinos. Para los cristalinos, la deformación plástica ocurre de la misma manera que en los metales, por el deslizamiento y dislocaciones. Los materiales cerámicos son duros y frágiles, no presentan deformación plástica debido a la gran dificultad de movimiento. Bueno, pues aquí me dicen que quedan 2 minutos, entonces voy a tratar de explicar esto que creo que es más importante. Tenemos la falla de los cerámicos y pues por tendencia a ser una fractura frágil, a ser un material frágil, pues tienden a una fractura frágil. Pues aquí podemos ver
cómo podemos calcular las deformaciones, tanto la real como la crítica. Y pues esto, aquí podemos ver el valor de A, que es la longitud de la grieta, y el radio de la curvatura, y un esfuerzo, una tensión, el cual se aplica, y aquí podemos calcular. Aquí también vemos cómo si aplicamos una tensión, esta grieta tiende a separarse, por lo que les acabo de decir. Entonces, cuando aplicamos compresión, en vez de separarse, va a tender como a unirse. Entonces, pues, por eso es que estos materiales cerámicos son más resistentes a la compresión. Bueno, pues, procesos para mejorar la tenacidad ya se han empezado o sea, ya se han creado, y pues se ha avanzado mucho para estos, más que todo en tiempos antiguos, ¿no? Aquí podemos ver una fase, un diagrama de fases, donde pues lo que se hace para mejorar la tenacidad es cambiar las temperaturas para que estos materiales cerámicos cambien su estructura, su estructura, por ejemplo, aquí la cúbica, tetragonal y pues demás. Por ejemplo, cuando tenemos unas temperaturas de 1170 grados centígrados, tenemos una estructura tetragonal. De 1170 a 2370 grados centígrados, tenemos una cúbica, y por encima de los 2370 obtendremos una estructura tetragonal monoclínica. Aquí pues, después de aplicar este proceso, podemos ver en la imagen de la derecha una micrografía de esta, y acá cómo se puede ayudar a mejorar la grieta, ¿no? Mejorando su tenacidad. Pues aquí también podemos apreciar lo que acaba de decir. Atención, pues esta grieta va a tender como a abrirse, y a compresión pues va a tender como a cerrarse, por lo cual son mucho más resistentes a la compresión. Otra forma es agregando microfibras a los materiales cerámicos, que son estas piezas que vemos acá, las cuales se agregan de esta manera. Estas piezas pues podemos ver que también ayudan a que cuando se aplican en las grietas, pues va a tratar de tenerlas un poco unidas. Y pues bueno, aquí podemos obtener el nitruro de silicio y la alumina, y pues podemos ver resistencia a la flexión y tenacidad a la fractura. Esto pues creo que es todo, y muchas gracias.